Entre las obras de Blas Infante encontramos una que se titula Orígenes del flamenco y el secreto del cante hondo. Para comprender el alcance de esta obra, de los flamencos y su secreto, de Blas Infante, yo me fijaría en la dedicatoria que comienza el libro de sus descendientes, de sus hijos, Luisa, María de los Ángeles, Luis Blas y Alegría. Y es que dicen, a la memoria de nuestra madre que tan ilusionadamente lo vio escribir este libro porque no era político y que soñó con su publicación. O sea, destacan ellos que vieron que la madre estaban contentas porque este libro no era político. O sea, temía por la integridad, como así se confirmó lamentablemente, del propio Blas Infante. Y cuando ella vio que se estaba hablando de flamenco, pues se sintió tranquila y segura porque no era un libro comprometido o políticamente peligroso. Nada más político que hablar de flamenco y nada más peligroso que este sentido, porque le da una realidad social a la herencia andalusí, a la lucha del pueblo andalusí por mantener sus valores y su idiosincrasia. Como algunos han destacado, precisamente se mantiene en la memoria, en la garganta, en la conciencia colectiva. Porque los flamencos, si tiene algo de secreto, precisamente es que su origen es islámico, andalusí, ya que lo andalusí tiene su fundación, su fundamento en lo islámico. Es con el Islam lo que toma forma el mundo de la época aquella antigua, que le da una idiosincrasia, una característica concreta, como una solución social, cultural. Recordemos que entre los andalusí, entre los mundos islámicos, andalusí, era característico y un grado de cultura tan alto que todo el mundo declamaban poesías. Tenemos la escena de Al-Mutami, en la cual él y sus consejeros van repartiendo una jornada de poesía, en que la característica eran una letra decía uno y otra poesía lo terminaba el otro. Una decía uno y otra decía otro. Esta fórmula de complementar la poesía es muy característica incluso en la flamenco de hoy en día, o antiguamente. Digamos que había un enfrentamiento poético y a ver quién declamaba mejor la poesía. Eso significa cultura y arte. Cultura y arte, genialidad, inspiración. Y de eso hacían gala los andaluces. Se decía que todo el mundo era capaz de componer poesía. Porque la poesía era la forma más elevada del habla, de la locución, incluso hasta del pensamiento. Y los andaluces eran expertos en eso, eran como los árabes en general, ¿no? Los árabes también tenían a gala ser grandes poetas, ¿no? ¿Por qué? Porque era la forma más elevada de expresar un pensamiento, un sentimiento. Herederos, no debemos de olvidarlo, que son herederos de culturas antiguas, anteriores, pero que en concreto en el andaluz se llega al máximo esplendor, a esta cultura que nació en el andaluz, que se expresa en árabe, o en árabe coloquial, si quieres, porque no es el árabe siempre culto, pero sí es un árabe generalizado, y basado en conceptos islámicos, eso seguro, incluso en forma melódica común en el mundo islámico, pues de pronto queda prohibido. De pronto un decreto de unos señores reyes y señores generales, inquisidores por otra parte, pues prohíben los flamencos. Lo prohíben los flamencos porque es la expresión cultural del pueblo andalusí. Y el flamenco se convierte a partir de ese momento, la música popular, culta del mundo andalusí, se convierte en algo privativo, prohibido y perseguido. Recordemos que las pragmáticas de los castellanos cristianos prohibieron el uso de los instrumentos musicales. O sea, la exposición musical del pueblo andaluz, que hasta entonces había sido coral y digamos casi como concierto, ¿no? Porque vemos a las grandes bandas, a los grandes coros del mundo andalusí, del mundo en África, el mundo andalusí, que aún quedan y perduran, son grandes agrupaciones musicales, corales y instrumentales. Pero en al-Ándalus el instrumento se prohíbe y parece increíble, lo digo y muchas veces no entiendo que se asuma o se comprenda. En España se prohibió la fabricación de instrumentos musicales. ¿Cómo te queda? Pues así fue. Entonces el flamenco, el andaluz, se convierte en una expresión musical sin instrumentos de acompañamiento. El flamenco, lo que nace a continuación que se titula flamenco, es algo que no tiene acompañamiento. Es algo solamente verbal.
y tonal, ¿verdad? Curiosamente, este instrumento, que es la propagación de la cultura a través de las melodías, porque de esta forma se queda fija en la memoria del pueblo, se utilizaba clandestinamente y para transmitir unos conocimientos de ética, de moral, de justicia, que a partir de entonces eran los auténticos, los únicos maestros que el pueblo andaluz tuvo. Recordemos, asimismo, que al pueblo andaluz se le prohibió aprender, se le condenó a la incultura, analfabetismo. Lo único que querían de ellos era su mano de obra barata, por supuesto, mano de obra esclava. Entonces el campesino se reunía cuando podía en trabajo agrícola, la trilla, la fragua o estos trabajos de agrupación que se entonaba algunos cantos y se le permitía. Se le permitía porque el campesino trabaja mejor así con ese tono musical para armonizar el trabajo, heredando la musicalidad de la época andalusí, evitando palabras árabes o la letra árabe, por supuesto, y olvidando su origen islámico andalusí. Ese es el secreto que conduce a Blas Infante a escribir este libro que se titula, como hemos dicho, Origen de lo flamenco y secreto del cante hondo. Cante hondo, ¿por qué? Porque es un cante que viene de lo profundo, pero no solamente del profundo de la garganta, que esto es algo físico, sino del corazón y de la memoria. Algo que está escondido, oculto y perseguido, porque está perseguido. Nadie quiere reconocer que el origen de tu cante, de tu cultura, de tu conocimiento y sabiduría viene del Islam, de lo árabe. Árabe, pues son nuestros maestros en muchos sentidos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, si quiere. No es porque haya habido una sustitución en la península ibérica étnica o de sangre, pero sí que ha habido su influencia cultural y, por supuesto, una migración constante de ida y vuelta. Hemos visto a muchos autores venir del mundo árabe y muchos andaluces ir al mundo árabe. O sea, este trasiego de conocimiento, de cultura, de personas físicas, ha creado una humanidad unida. Igual que el flamenco huyó a América Latina, América donde estaban libres de la Inquisición y de la persecución de la imposición católica cristiana. O ellos pensaban que estaban libres. Lamentablemente, la Inquisición y la persecución la alcanzó, incluso en América Latina. Pero fue suficiente fuerte esta impronta migratoria, cultural, para crear una arquitectura, una cultura, una musicalidad. A mí me gusta preguntarme, aunque yo he encontrado respuestas para todo, ¿verdad? Palabras como en el flamenco, la musicalidad de América Latina, cuando llaman el merengue, el guaguancó, la rumba, eso está, a veces está claro que son palabras incluso de origen africano que se ha transmitido a través de, digamos, pero palabras como fandango, que es un estilo musical muy claro y diferente al fandango andaluz. No sé si unas veces podemos decir que el fandango o la música andalusí fue allí y vino de vuelta, o vino de allí y fue de vuelta. El caso es que hubo una evidente en consecuencia de transmisión del conocimiento musical y de otras cosas, ¿no? Pero la palabra fandango, que algunos autores niegan que su origen sea del árabe fundú. Bueno, fundú, que significa fonda. Fonda, está claro, ¿verdad? Fundú viene la palabra fonda. Y la fonda era el sitio donde los viajantes, los viajeros, pues se paraban un rato, tomaban una comida o pasaban una noche, y esa noche era alegrada con cantes que circulaban por el mundo. Por eso su es tanto versatilidad, o sea, difusión de distintos elementos de la música del fandango, difundido por el mundo entero, mundo andalusí, por supuesto, y tiene orígenes que podemos encontrar en muchas partes del mundo, pero que en definitiva el camino de conducción es lo andalusí, lo árabe, y eso se demuestra con un simple análisis de los componentes y de la formación incluso de las palabras. Al fundú, que es la fonda, donde se forma el fandango. Después estas palabras, como otras muchas, tienen otras derivaciones y otras connotaciones a través del tiempo. No estamos hablando de una palabra que está fija en el tiempo, sino que han pasado
muchos siglos, muchas idas y venidas, y las palabras van cambiando de contexto, incluso de contenido. Pero en su origen, que es lo que Blas Infante destaca, nos propone que busquemos el origen de los flamencos y encontremos el secreto del cante hondo. Fijaros la importancia de este libro, que dice, según la pobre esposa de Blas Infante, ella pensaba que no era político. Y sin embargo, para mí, yo entiendo que es lo más político, porque el hombre propone que el andaluz busque el origen de su expresión cultural más sincera, los flamencos. Y con eso encontrará un secreto que está en los hondos de su conocimiento, de su memoria, de aquello que hemos olvidado. Que bueno, voy a hacer un spoiler, voy a hacer un adelanto. Lo que hemos olvidado es que nos persiguieron por ser andaluces, nos persiguieron por ser moriscos, nos persiguieron por ser musulmanes, nos persiguieron por ser distintos, por tener costumbres distintas, por no ser esclavos del sistema que hasta en su momento nos resistimos. Mediante lo que ellos llamaron práctica bandoleriles, práctica de los monfis, que los andaluces lo llamaban monfis, o de los gandules, de los valientes, de los jóvenes, valientes, gandules, en fin, mucha resistencia que tuvo el pueblo andaluz al sometimiento, tanto económico como cultural del pueblo andalusí. Y eso queda grabado en la memoria colectiva mediante el flamenco. Que recordemos, flamenco literalmente significa falas mancó, campesino al cual se le ha desposeído de la tierra. Campesino pobre, porque muchas veces lo simplificamos por campesinos pobres o mincú como miserable, pero ¿por qué era miserable? Porque era pobre. Porque a ese campesino se le ha quitado de la tierra, se le ha desposeído, se le ha robado la tierra. O sea, lo que están transmitiendo con esa palabra es una denuncia. El flamenco es un hombre rebelde por esencia, porque manifiesta con su cultura, que él es un campesino que se le ha desposeído de la tierra. Blas Infante explica en este libro, maravilloso libro, Origen del flamenco y secreto del cante hondo, que lo flamenco no es solamente una música, es un sentimiento, es una forma de ser. Utilizar la forma antigua, ¿qué flamenco es? Este hombre es flamenco, esta persona, ¿qué flamenco es? O sea, no es solamente cantar, es una actitud ante la vida, es un posicionamiento, yo diría que orgulloso ante el mundo de ser lo que eres, un flamenco, un campesino. Porque recordemos que para las culturas nobles del mundo, el ser más digno es el campesino, el que crea de la tierra su sustento. Lo trabaja él con sus manos, no la busca en el esfuerzo de los demás. Es un hombre sincero, noble y humilde, si quiere también, ¿no? Pero con la sabiduría tan profunda que es capaz de crear una civilización en torno a él. Lo hemos visto en civilizaciones ancestrales, desde América Latina hasta el Asia más lejana, ¿no? Y ese era el flamenco, ese es el secreto del flamenco. Una sociedad que se basa en unos valores que se perdieron, fueron sustituidos por el capitalismo, el feudalismo y estas expresiones de sometimiento de la tierra, de la economía y del propio ser humano a unos intereses que son ajenos a la humanidad, porque estos intereses no son humanos. Y Blas Infante nos pone el dedo en la llaga, para mi entender, en este libro, cuando busca el origen de los flamencos, del origen de la Andalusí. ¿Dónde está el secreto del hondo sentimiento del que expresa el dolor? Porque el flamenco, no olvidemos, no es el cante por la alegría. Los cantes por la alegría, tan hermosos, pero son ellos, por supuesto, podemos hablar de muchos cantes de alegrías, no es flamenco. No es un palo flamenco, es un palo de origen flamenco, pero ya no es flamenco puro, por decirlo así, ¿no? Porque es un cante de alegría. El flamenco se nace y se desarrolla en el dolor, en los hondos, en el dolor de aquel que ha sido esclavizado por su origen andalusí, que ha sido humillado porque será prohibido expresarse en su lengua, en su naturaleza primordial, y ha tenido que ocultar su propio origen. Ese es el flamenco. Si alguno de vosotros tenéis la osadía de buscar letras de flamenco originales, por supuesto, en su momento, veréis que todas hablan, o la mayoría hablan de ese sufrimiento de cárcel, de persecución, de atadura, de sometimiento, de
tortura en la cárcel, siempre estamos visitando en la cárcel al sometido en el flamenco, siempre estamos denunciando la pobreza a la que el ser humano se siente humillado en Andalucía. Y esto es el flamenco, ese es el origen del flamenco y ese es el origen, un origen de dolor, un origen de sometimiento que afortunadamente pasó. Evidentemente hoy en día no estamos perseguidos, por lo menos oficialmente, no estamos sometidos, por lo menos oficialmente, y se nos permite manifestarnos y tener capacidad incluso de mejorar nuestra vida, ¿no? Que antiguamente no se le permitía. Recordemos que al andaluz no se le permitía ni estudiar ni tener riqueza, ni tener propiedades. No podía tener propiedades. De hecho, todas las propiedades en Andalucía, en España, son propiedades de castellanos, nunca de andaluces. En América Latina, aunque había inmigración andaluza, eso está claro, se les prohibió que tuvieran cargo importante a los que no tenían la sangre limpia. Sangre limpia es aquel que tiene su origen después de 8 generaciones en el mundo judeo-cristiano. Cuidado, ¿eh? O sea, tenía que demostrar su limpieza de sangre mediante acreditaciones de antepasados exclusivamente cristianos. Evidentemente eso no se cumplía prácticamente nunca, pero había que falsificar esa identidad para poder acceder a las propiedades y digamos, a la gobernación o al poder imperial en América Latina. Bueno, me he enrollado mucho, espero que sea oportunidad de poder reflexionar sobre este tipo de cosas que a mí personalmente me interesa mucho. Y agradezco públicamente que Blas Infante nos diera un motivo de estudio y de análisis. Salam alaikum.